Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. ¿Y en qué momento una serie de sonidos se convierten en palabras? ¿Y cuándo esas palabras adquieren sentido? ¿Quién fue el que decidió que esa serie de fonemas interconectados y articulados son los ideales para describir al objeto, situación o emoción a la que estamos haciendo referencia? ¿Y cuántas veces hay que repetirlas hasta que pierdan completamente su significado y ver ese objeto como lo que realmente es? ¿Cuántas veces hay que repetir la palabra libro para comprender qué es realmente un libro? Un libro, un libro, un libro, 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 libro. En este libro, Ferales de Adam Brandt, lo que vamos a encontrar es un poemario en el que el autor hace un análisis bastante interesante acerca del lenguaje, cómo se construye, se reconstruye o se impone. Y desde el título, cómo está escrito ahí, Ferales, ya es toda una declaración de intenciones del autor, porque lo que vamos a encontrar aquí adentro es una deconstrucción del lenguaje, tal cual como maneja ahí el título. Pero, a ver, ¿qué es un feral? Si buscamos una definición vamos a encontrar que es un animal o una criatura que ha vuelto a su estado salvaje después de haber sido domesticada. Pero no es un fenómeno que se dé solamente en los animales. Hay seres humanos que se podrían clasificar como ferales. Y en la cultura popular tenemos algunos ejemplos muy claros, como Mowgli, del libro de la selva, o Tarzán. O en el cine, la película de Mamá. Incluso, si nos vamos a los mitos, Rómulo y Remo podrían ser clasificados como ferales. ¿Qué tienen todos ellos en común? Que eran niños que se criaron de manera salvaje y que su comportamiento y sus vías de comunicación no eran las que los seres humanos civilizados utilizaban. Y por ejemplo, en el caso de Tarzán, el hecho de que él aprendiera a hablar y a comportarse como un ser humano ordinario ya era una señal de civilidad por parte de él. Y en este libro, el autor aborda un par de casos similares a estos, como niños que fueron encontrados en estado salvaje tienen que aprender a comunicarse con personas civilizadas empleando el lenguaje que estas personas les desean imponer. Pero obviamente un niño que nunca ha escuchado hablar a nadie no va a entender qué le están diciendo y le va a dar su propio significado a las palabras que le están diciendo. O las va a pronunciar a su manera. O las va a decir en el momento y como a él le plazca. Incluso si nos ponemos a analizarlo desde una perspectiva muy personal, a todos nos pasa eso. La manera en que nos expresamos, el tono y la modulación de la voz no es propio. Nos fue inculcado por la manera en que las personas dentro de nuestro núcleo familiar se expresaban. Podemos encontrar a personas que viven en una localidad pequeña y que manejan un acento, una entonación y una modulación muy diferente a los de ciudad. ¿Y qué pasa ahí? Los de ciudad se burlan de la manera en que se expresan las personas que crecieron en un área rural solamente porque sus modismos, la manera en que utilizan las palabras, su entonación o su acento es diferente. Los consideran menos civilizados. Y algo que quiero mencionar aquí. Cuando el autor aborda esas interacciones entre los hombres y mujeres que quieren enseñarle lenguaje a estos niños y cómo ellos lo interpretan o cómo reaccionan, está bastante bueno. Porque utiliza grafías deformadas, algunas que tienen una similitud muy parecida al griego, que incluso el hecho de que utilice griego aquí me parece bastante interesante porque es otra declaración de intenciones. El español tiene cierto porcentaje de griego incluido por ahí, sobre todo en palabras técnicas o científicas. Pero la manera en que pone esas frases ahí para demostrar o representar
cómo se está expresando el niño feral está genial. Y de hecho hay un ejercicio que se me hizo muy interesante y pues es la primera vez que veo algo así. A un niño llamado Víctor lo paran frente a un espejo para que se reconozca. Y cuando él está ahí ante el espejo, los versos que siguen en donde se presenta la, no sé cómo llamarlo, frustración o el estado de confusión de este niño, los versos aparecen escritos al revés, lo que te obliga a ponerte en ese lugar, a intentar leer de una manera diferente a la que siempre has leído. Y créanme, cuesta un poquito de trabajo a un principio, una demostración más de que el lenguaje no es lineal ni hay una sola vía de comunicación, pero si nos esforzamos podemos entender al otro sin necesidad de imponer nuestra propia ideología. Bueno, ya para no alargar esta parte del video, este libro me pareció muy bueno en ese sentido, porque no es la poesía clásica que se podrían esperar, de esa que podría ser, no sé, romántica, disruptiva, anarquista, nada de eso, sino que utiliza la poesía como pretexto para analizar las raíces del mismo lenguaje. ¿Y qué hay más poético que eso? Y antes de pasar a lo que es la evaluación de esta obra, quiero hablar con ustedes un poco acerca de lo que es el significante y el significado, porque son dos conceptos que van muy de la mano con el análisis de esta obra, e incluso el autor pues deforma un poco lo que es el significado detrás de los significantes que utiliza en algunos poemas. Pero a ver, ¿qué es el significante y el significado? Para hacerlo lo más sencillo que pueda, el significante es la palabra en sí, ya sea las grafías que utilizamos para escribirla o la secuencia de fonemas que articulamos para pronunciarla. Eso es el significante. Pero es en el significado en donde se puede complicar un poco la cuestión, porque las palabras que utilizamos, así sean las mismas aquí y en otra parte de la República o en otra parte del mundo, el significado puede variar. E incluso, si nos ponemos a analizar un poquito más allá y nos ponemos filosóficos, ¿por qué a varias cosas diferentes se les da el mismo significante? Por ejemplo, con la palabra rosa. Si yo digo rosa, quizás lo primero que se les venga a la mente es una flor. Ese es el significado que le estamos dando a la palabra rosa. Es una flor, con ciertas características, y que no se confunda con el tulipán, que es otra flor. Pero si decimos rosa, también podríamos pensar en el color rosa, que es un rojo pastel. Y si decimos rosa, también podríamos pensar en la acción de rozar algo. Entonces, les digo, dependiendo del contexto, de la situación o de la región, una misma palabra puede significar cosas completamente diferentes, o pueden utilizar significantes diferentes para una cosa que nosotros ya tenemos bien identificada con otro diferente. ¿Cuántos videos hay en YouTube o en Reels, de toda la plataforma que ustedes quieran, en donde se están dando estas conversaciones entre personas de dos países diferentes y se preguntan cómo le dicen en cada país o en cada región a cierto artículo? El más famoso, en México es fresa, en Argentina es frutilla. Pero estamos hablando de lo mismo, significantes diferentes para la misma cosa, y el significado pues cambia. ¿A qué voy con todo esto? En la obra de Adam Brandt vamos a encontrar algunos lugares en donde él cambia intencionalmente el significado de la palabra, pero nos ayuda o nos orienta un poquito con notas al pie, lo cual me resulta pues bastante interesante, porque a ver, ¿quién le pone notas al pie a un poemario? Entonces puede aparecer ahí, por ejemplo, la palabra contenedor, le pone su exponente numérico y abajo aparece entiéndase contenedor como esto y esto, pero la misma descripción del significado que él está dando a contenedor también viene escrito en verso libre, lo cual miren, está genial ahí esa parte. Y ya para cerrar con esto del significante y el significado, al inicio del video pues hice la pregunta: ¿cuántas veces se puede repetir una misma palabra hasta que pierda su significado? Pero si lo analizamos, aquí en México tenemos una forma de hablar muy peculiar, o un término
muy reconocible, que es el cantinfleo, en el que no necesariamente tenemos que repetir una misma palabra hasta que pierda su significado, sino que si comenzamos a decir un significante tras otro, tras otro, tras otro, pero que no nos lleven a ningún punto en común, pierden totalmente el sentido y ya no sabemos qué fue lo que nos dijeron. Una forma muy particular de hablar que tenía el personaje Cantinflas de Mario Moreno. Y otra cuestión con esto del significante y el significado. Tenemos significantes para todo. Para cosas reales, para cosas irreales, para cosas metafóricas, para cosas abstractas e incluso para lo que no podemos definir. Por ejemplo, la palabra inefable. Pero si nosotros intentamos conceptualizar lo inefable, llegamos a un concepto inefable en sí mismo, como una serpiente que se muerde la cola. Sí, lo utilizamos para describir aquello que no podemos comprender, pero hay una teoría que dice que no podemos describir algo que jamás hemos visto o que no comprendemos. Entonces, ¿cómo vamos a describirlo con una palabra si esta misma palabra no tiene el alcance para describir eso? No sé si me doy a entender ahí. Entonces, ahí, el significado de inefable es inefable. Bueno, ya no voy a alargar más esta parte del video. Espero que haya quedado un poquito más claro esto de lo que es el significado y el significante, porque al leer esta obra, pues sería interesante que lo analizaran desde ese punto de vista, porque realmente hace un trabajo genial aquí el autor, cambiando el significado de algunas palabras que nosotros ya tenemos bien arraigadas, pero les da un nuevo significado dentro del contexto de cada una de sus poesías. Y ahora sí, para no hacer más largo este video, vamos pasando a lo que es la evaluación de esta obra. El primer aspecto que vamos a evaluar es la sonoridad y cadencia. Y en sonoridad está muy bien logrado este libro. Cada verso que construye el autor tiene un propósito bien específico y termina donde tiene que terminar para darle continuación a la idea y ayudarnos a seguir replanteándonos esas ideas que nos propone. Pero tiene un detallito en la cadencia y tiene que ver con estas cuestiones que les mencionaba de las grafías distorsionadas o al revés, o los pies de página que agregan algunos de sus poemas. Y es que al estar leyendo y llegar a esos puntos, pues te obliga a detenerte. O sea, rompe ahí el ritmo y sientes como ese atorón, descifras lo que te está poniendo ahí y luego continúas. Entonces, yo sé que es una decisión creativa, pero esto sí llega a interrumpir un poquito en el flujo o en el ritmo que llevaba el poema hasta ese punto. Y por ese motivo, en sonoridad y cadencia, este poemario se lleva 3 de 4 puntos posibles. Lo segundo que vamos a evaluar aquí es la densidad de imágenes. Y en este aspecto, mis respetos para el autor. En cada uno de los poemas te obliga a replantearte el lenguaje, ya lo dije, pero al mismo tiempo que replantea el lenguaje, tiende a crear unas imágenes poéticas muy buenas, pero inesperadas por la manera en que está cambiando el significado de las palabras que está empleando. Entonces, por esa parte me pareció algo experimental lo que hizo aquí el autor, pero a final de cuentas, en cuanto a densidad de imágenes, miren, está buenísimo. Este libro te va a hacer, bueno, ya me voy a meter un poquito a lo que es la evocación, pero te va a hacer evocar imágenes, situaciones o a replantearte a ti mismo la manera tradicional en que empleas las palabras que él está utilizando en cada uno de sus poemas. Entonces, en esta parte, que es la densidad de imágenes, el autor se lleva 4 de 4 puntos posibles. El siguiente aspecto que vamos a evaluar es la unidad temática. Y de principio a fin, en este libro, todo, absolutamente todo, tiene que ver con esa cuestión de qué es el lenguaje, cómo se construye, se reconstruye o se impone, de principio a fin. Entonces, la unidad temática desde la página 1 hasta donde termina el poemario es el mismo hilo conductor. Así que, por esa razón, este autor se lleva en unidad temática 4 de 4 puntos posibles. El siguiente aspecto que vamos a evaluar es la evocación. Y ya les adelanté un poquito de esto cuando hablé acerca de lo que es la densidad de imágenes. Y realmente me pareció muy interesante cómo este autor utiliza el lenguaje, pero lo deforma para crear imágenes inesperadas con las palabras que solemos utilizar de manera cotidiana.
lo cual me pareció un excelente trabajo ahí. Por esta razón, en evocación, el autor se lleva 4 de 4 puntos posibles. Y el último aspecto que vamos a evaluar es la ortografía y la edición. Y en cuanto a ortografía, miren, impecable este libro. Y en cuestiones de edición, pues está muy bien cuidado, pero tiene unos detalles que son por la misma naturaleza del libro. O sea, por las decisiones creativas que tomaron con estos pies de página, por cómo estamos representando ahí pues el texto volteado, o bueno, ese tipo de cuestiones que hacen tan único ese trabajo. Podría ser que se sintiera que hay algunas cuestiones de edición por ahí, pero en este caso estoy 100% seguro que fue decisión creativa del autor. Si fue así, en este aspecto se lleva 4 de 4 puntos posibles. Pero léanlo ustedes y díganme si comparten esta opinión. Quizás, no sé, para ustedes vaya a bajar un puntito por ahí. Pero como les digo, yo estoy 100% seguro de que esas cuestiones que podrían encontrarse que dijeran, ay, aquí la edición falló, fueron completamente conscientes. Y por todo lo anteriormente dicho, esta obra se lleva una calificación de 19 de 20 puntos, lo cual demuestra que es una obra pues bastante buena, muy bien cuidada, bastante interesante, y que cuando ustedes la lean no van a evitar el replantearse el qué cosas dicen, por qué lo dicen y cómo las dicen. Y si alguna vez se han burlado de cómo se expresa otra persona, también les ayudará a cuestionarse el por qué lo están haciendo. Y que el único detallito que tiene es que al llegar a esos puntos en donde el autor representa esas interacciones con los niños ferales, quizás les vaya a interrumpir un poquito el ritmo, pero no es nada que afecte a la experiencia. Créanme, una recomendación 10 de 10. Y si quieren conseguir una copia de Ferales, les voy a dejar algunos vínculos de las redes sociales del autor aquí abajo en la descripción del video. Y yo no me voy sin antes recordarles que in Messico c'è talento, solo manca il sostegno. Arrivederci.